Esta semana ha sido una semana de muchos resultados y en este vídeo, por supuesto, vamos a hablar de muchas compañías. La primera compañía de la que te quiero hablar es la empresa de PayPal, que por supuesto esta empresa es una empresa muy seguida por la comunidad que, como puedes ver, está cotizando a pair trading a 7 veces, es decir, aparentemente está bastante barata y tras resultados, como puedes ver, llegó a desplomarse un 18%. Lo cierto es que esta compañía, si te podemos ver de forma resumida, los resultados que presentó fueron decepcionantes, no batiendo las estimaciones ni en ingresos ni tampoco en EPS, a pesar de que en los trimestres previos sí le estaba demostrando al mercado poco a poco que tenía capacidad de seguir creciendo. Por supuesto, si vamos aquí al Investor Relation para ver lo que ha presentado la compañía, podemos ver, por ejemplo, que para el Q4 los ingresos incrementaron un 4% hasta 8.7 billions, el 3% en moneda constante, transacciones en dólar o margen de transacciones en dólar incrementa un 3%, 4 billions, excluyendo ciertos puntos habría incrementado un 4% a 3.7 billions, luego el beneficio operativo reportado incrementa un 5%, 1.5 billions y el beneficio operativo ajustado ha incrementado un 3% hasta los 1.6 billions, luego los márgenes operativos reportados habrían incrementado en 19 puntos básicos hasta los 17,4% y ajustado habría sido del 17,9%, y luego en cuanto a EPS reportados un crecimiento del 38 hasta 1,53 dólares por acción y ajustado los EPS habrían incrementado un 3% hasta 1,23. Luego, en cuanto a los resultados anuales del ejercicio fiscal 2025, los ingresos han incrementado un 4% hasta los 33.2 billions, 4% también en moneda constante. Luego, en cuanto a las transacciones en dólar, incrementan un 6%, 15.5 billions y excluyendo la partida anterior, fíjate que habrían incrementado un 6% hasta los 14.2 billions. Luego, en cuanto al beneficio operativo reportado, fíjate que incrementa un 14% hasta los 6.1 billions y ajustado un 9% hasta los 6.4. Márgenes operativos se expanden hasta el 18.3 y ajustado 19.2 y EPS se incrementa un 35% hasta los 5,41 y ajustado incrementa un 14 hasta el 5,31. Y al mismo tiempo, fíjate que otros puntos interesantes del Q4 es que el volumen de pagos incrementa un 9%, 6% en moneda constante, 475 billions y luego fíjate que para todo el año lo mismo incrementa un 7%, 6 en moneda constante hasta 1.79 trillions. Luego fíjate que en el cuarto trimestre de 2025 las transacciones de pago incrementan un 2%, 6.8 billions y excluyendo también el pago de servicios que viene de transacciones PSP, pues el pago de transacciones habría sido o habría incrementado un 6% hasta el 4.3 billions y para todo el año el pago de transacciones decrece un 4%, 25.4 y excluyendo esas mismas transacciones PSP habrían incrementado un 6% hasta los 16.1 billions. Luego el pago de transacciones por cuenta activa, en este caso a 12 meses, decreció un 5%, 57.7 y por supuesto excluyendo el PSP pues habría incrementado un 5% y las cuentas activas incrementan un 1,1% hasta los 4.7 billions para 439 millones y en el Q4 las cuentas activas incrementan secuencialmente un 0,3% hasta 1.2 millones. Luego si bajamos un poquito más en cuanto a la partida de cash flow, aquí podemos ver un resumen donde por ejemplo el cash flow operativo del cuarto trimestre fue 2.4 billions y un free cash flow de 2.2 billions y al mismo tiempo para todo el año cash flow operativo de 6.4 billions y free cash flow de 5.6. Luego en cuanto a free cash flow ajustado pues trimestralmente fue 2.1 billions y 6.4 para todo el año completo y luego fíjate que en la partida del balance y la parte líquida pues podemos ver que tiene un efectivo y equivalentes e inversiones de 14.8 billions a 31 de diciembre de 2025, deuda total de 11.6 billions y también devolvieron 1.5 billions para los accionistas en forma de recompras, donde aproximadamente 23 millones de acciones se recompraron en el cuarto trimestre de 2025. En cuanto al programa de dividendos, también PayPal anuncia un dividendo que será de 0,14 por acción y en cuanto al guidance que nos da el equipo directivo podemos ver que para 2026, primero para el Q1
antes en cuanto a EPS reportado daban 1,29, ahora lo que están dando es un dígito medio, como puedes ver, por debajo, y ajustado también un dígito medio por debajo de lo que dieron antes de 1,33, y para todo el año pues unos EPS reportados que antes daban de 5,41 y ahora están dando un dígito medio más bajo, por supuesto, o también de forma ajustada, que antes daban 5,31 cuando ahora están dando un guidance de bajo dígito simple, lo que quiere decir que al final el guidance es peor de lo que estimaba el mercado y de lo que habían dado previamente, y lógicamente todo esto lo ha tomado el mercado negativo y precisamente por eso ha caído ese 18% y luego ha seguido cayendo hasta un 22% que lleva de caída a lo largo de la semana. También es verdad que el resto de la caída de la semana es por otras incertidumbres, como sabes, por la parte tecnológica, inteligencia artificial, también que hay mucha incertidumbre con muchas compañías y que el mercado está más sensible, y precisamente pues ahora si vamos a la parte de valoración y buscamos PayPal para ver realmente cómo está cotizando esta compañía, si puede ser o no una oportunidad, podemos ver aquí, por ejemplo, que en cuanto al múltiplo, lógicamente en cuanto al precio, puedes ver que está a 40,42 dólares cotizando y que ahora mismo estaría cotizando por PER a 7,49 y por Free Cash Flow a 6,13. Pero lógicamente recuerda que eso es teniendo en cuenta el crecimiento que más o menos proyectan los analistas. Si vamos aquí a estimaciones, más o menos podemos ver que para esta compañía se espera que tenga crecimiento del 3, del 4, del 4, del 10 y del 11, y NPS que se traduzca en crecimiento del 1, de casi el 10, del 10%, del 18% y del 23%, donde lógicamente aquí hay un solo analista y además este crecimiento habría que ver si realmente esta compañía podría llegar a generarlo. No obstante, es verdad que esta compañía, en cuanto a múltiplo, teniendo en cuenta estos crecimientos, pues sí es verdad que aparentemente está cotizando con descuento, porque fíjate que por ejemplo la media que se ha pagado por esta compañía ha sido de 27 veces, pero es verdad que desde 2022 prácticamente no ha vuelto a tocar ese múltiplo. De hecho, incluso ha estado en una media de entre 10 y 20 veces, más o menos unas 15 veces, y ahora mismo está en el mínimo histórico de los últimos años. Por lo que podríamos decir que está cotizando en el punto más bajo posible, pero cuidado porque hay que entender que también hay mucha incertidumbre con respecto a qué capacidad de crecimiento podría tener esta compañía. Entonces, aquí es verdad que si hacemos una valoración rápida, fíjate que por ejemplo, si se llegaran a cumplir estos EPS, es decir, incluso incluyendo que la compañía terminara recuperándose para 2029 y 30, que eso habrá que verlo y verificarlo trimestre sobre trimestre, pues estamos hablando de que la compañía podría generar unos EPS de 9,48. Lo que si me voy aquí a la calculadora y en este caso pongo 9,48 y lo multiplico por 15 veces, por ejemplo, del rango medio último que hemos visto entre las 10 y 20 veces, pues fíjate que esta compañía podría tener o podría estar cotizando a 142. Es muchísimo, pero lógicamente aquí tenemos que entender que el mercado no va a pagar 15 veces si realmente no empieza a tener crecimientos más grandes, porque fíjate que esta compañía venía de crecer anteriormente a 20, 18, 15, 20% y lógicamente con esos crecimientos sí podríamos pretender que el mercado pudiera pagar unas 15 o 20 veces. Por tanto, siendo más realistas, la realidad es que esta compañía como mucho debería de merecer 10 veces, y en este caso si multiplicamos los EPS por 10 vemos que el precio objetivo sería 94, que esto sería más realista, salvo que realmente la compañía, como ves este diferencial, que aún así hay un upside importante, pero fíjate que a pesar de este upside lo importante es ir verificando que esta compañía sí tiene la capacidad de cumplir estos crecimientos objetivo o incluso que tiene la capacidad de mejorar estas expectativas que está proyectando los analistas, porque lógicamente ahora se está pagando 7 veces de múltiplo porque hay mucha incertidumbre macroeconómica, también todo esto relacionado con inteligencia artificial, empresas tecnológicas, etcétera, etcétera, y todo esto está castigando a todas estas compañías. Además, PayPal, por supuesto, al presentar unos resultados más flojos, está justificado que haya caído en bolsa, pero aquí por supuesto hay mucha incertidumbre y además puedes ver incluso los resultados que esta compañía
no es ni Visa ni Mastercard, es decir, no tiene esas mismas ventajas competitivas, por lo que el crecimiento no está garantizado, sino que hay que ir verificando y ver si realmente esta podría ser o no una buena inversión a medio y largo plazo. Otra compañía que presentó resultados esta semana es la empresa de AMD y como puedes ver tras resultados llegó a caer, como puedes ver aquí, prácticamente un 25%, aunque es verdad que el último día se ha estado recuperando y al final lleva una caída a lo largo de la semana del 11%. Si miramos por ejemplo los resultados que presentaron, puedes ver que en cuanto a ingresos batieron las estimaciones de analistas al igual que en EPS, y si vamos al Investor Relation puedes ver realmente que los resultados sí fueron buenos en ciertas partes, aunque decepcionaron por otras partes porque se esperaba que le robara más cuotas de mercado a Nvidia, que tuviera más crecimientos por ciertos segmentos, y lógicamente todo eso al no darse, y ahora que el mercado está sensible, no solo le basta con que batas las estimaciones, sino que destroces estimaciones, es decir, que presentes algo muy superior, pues en caso de no valerle, pues es por eso, además de que estaba cotizando a un múltiplo más exigente, por lo que ha estado cayendo en bolsa. Fíjate que en cuanto a resultados, presentaron aquí, como puedes ver, los ingresos del cuarto trimestre que alcanzaron una cifra récord de 10.300 millones de dólares, el margen bruto fue del 54, el beneficio operativo de 1.800, el beneficio neto de 1.500 dólares y el beneficio diluido por acción de 0,92. Y además, fíjate que sobre una base non-GAAP, es decir, ajustado, aquí puedes ver que el margen bruto fue del 57, beneficio operativo, cifra récord de 2.900 millones, beneficio neto de 2.500 también siendo una cifra récord, y beneficio diluido por acción alcanzó también otro récord de 1,53 dólares. Pero como te digo, en cuanto a récord y en cuanto a resultados son buenos, pero insuficientes para el mercado. Además, fíjate que en cuanto al año completo, AMD también reportó ingresos récord de 34,6 billions, márgenes brutos del 50, beneficio operativo de 3,7 billions, beneficio neto de 4,3 y beneficio diluido por acción de 2,65, y además de forma ajustada, márgenes brutos del 52, beneficio operativo que alcanzó récord de 7,8, beneficio neto también alcanzó un récord de 6,8 billions y beneficio diluido por acción, EPS diluidos, pues en este caso también récord de 4,17. En cuanto a lo que nos dice el equipo directivo, 2025 fue un año decisivo para AMD, con ingresos y ganancias récord impulsados por una sólida ejecución y una amplia demanda de nuestras plataformas de alto rendimiento e inteligencia artificial. Al mismo tiempo nos comentan que nuestros resultados récord del cuarto trimestre y del año completo demuestran la capacidad de AMD para generar un crecimiento rentable a gran escala. Y lógicamente, como te digo, han sido buenos resultados, pero en ciertos segmentos pues no ha gustado tanto al mercado. Y además ahora con toda esta incertidumbre de las tecnológicas, de que la IA va a desbancar a muchas empresas, de que también se está haciendo muchísima inversión en inteligencia artificial y que se está cuestionando si eso podrá generar beneficios o no a medio y largo plazo, pues toda esta retórica está arrastrando todas las compañías y eso incluye a la compañía de AMD. Pero fíjate que en cuanto a resultados, aquí de forma resumida, puedes ver que a nivel trimestral 34% crecimiento de ingresos, como te decía, 44% en beneficio bruto, 3 puntos porcentuales más hasta el 54% de márgenes brutos, 27% de gasto operativo, es decir, hay apalancamiento operativo porque crece menos, ingresos operativos o beneficio operativo 101%, márgenes operativos sube 6 puntos porcentuales hasta el 17%, beneficio neto del 213% y ganancias diluidas por acción 217, que si lo miramos ajustado, fíjate que sería el 34, el 41, el 42 los gastos operativos, ingresos operativos el 41 y beneficio neto 42 y ganancias diluidas por acción o EPS un 40%, que es bastante impresionante. Además, en cuanto al año completo, fíjate que también crece un 34 en ingresos, beneficio bruto un 35, subió un 24% los gastos operativos, hay apalancamiento operativo a lo largo de todo este año, y luego fíjate que también en cuanto a ingresos operativos 94%, ingresos netos del 164% y ganancias por acción diluidas del 165%. Y si bajamos un poco más podemos ver resumen de segmentos, donde vemos aquí que en el centro de datos de forma trimestral alcanzó un récord de 5,4 billions, un 39% más año sobre año, y lógicamente
todo esto es positivo, al mismo tiempo que los ingresos del segmento de clientes y juegos también ascendió a 3.900 millones, un 37% más, y otros puntos que te invito a que te leas porque esto es bastante interesante. Por supuesto, si bajamos un poco más, vemos las perspectivas actuales que nos da la compañía, donde también esto, digamos que al no batir por mucho a lo que esperaba el mercado, también ha decepcionado, y fíjate que para el primer trimestre de 2026 AMD prevé unos ingresos aproximadamente de 9.800 millones de dólares, con una variación de 300 millones de dólares, incluyendo aproximadamente 100 millones de dólares en ventas de AMD Instinct MI308 a China. El punto medio del rango de ingresos representa un crecimiento interanual aproximadamente del 32% y una disminución secuencial aproximadamente del 5%. Y además se espera que los márgenes brutos ajustados sean aproximadamente del 55%. Pues bien, aquí tienes más resultados de la compañía, pero como ves, realmente los resultados, aunque han sido buenos, no han gustado del todo al mercado, más que tenemos que tener en cuenta la negatividad que hay actualmente por las empresas tecnológicas o relacionadas con inteligencia artificial. Pues en el caso de AMD, como sabes, esta empresa estaba cotizando a múltiplos exigentes y de hecho sigue cotizando, a pesar de estas últimas caídas, a múltiplos que podríamos considerar exigentes. Es verdad que es exigente, pero el crecimiento de AMD de terminar dándose podría justificar estos múltiplos que estamos viendo actualmente. PER de 31 veces o Free Cash Flow de 43 veces, como puedes ver, y lógicamente el Free Cash Flow también es más alto por la inversión que están haciendo estas compañías, por toda la demanda que tienen. Por lo tanto, si vamos aquí a estimaciones y vemos las estimaciones que proyectan los analistas y realmente este crecimiento se termina dando 34%, 37, 29, 21, 32, que lógicamente son una salvajada de crecimientos, pues el múltiplo, si lo tenemos en cuenta o lo comparamos con estos crecimientos, realmente no estaríamos pagando por AMD tan caro, porque recuerda, como te he comentado en el canal, que los múltiplos son forward de los próximos 12 meses. Es decir, que solo se está teniendo en cuenta los beneficios, no ingresos, sino los beneficios que se van a presentar a final de año. En este caso, si estamos empezando 2026, pues lo que se presentará teóricamente a final de 2026 será un crecimiento del 60%, es decir, que si se cumple, por tanto la compañía está cotizando barata, aunque es verdad que está exigente, pero se tiene que cumplir este crecimiento. Luego se esperan crecimientos del 57%, del 33, del 22 y del 37. ¿Cuál es el problema con este tipo de compañías? Pues como sabes que si no se termina cumpliendo ese crecimiento, realmente el múltiplo, que aparentemente ahora es de 30 veces, por ejemplo, realmente sería más caro, por lo que podría haber un derate, es decir, una bajada de múltiplo, un ajuste. Y eso, por supuesto, se podría traducir en una caída en bolsa para estas compañías. Sin embargo, es verdad que si no solo miramos el resultado a corto plazo, es decir, si por ejemplo esta compañía no fuera capaz de presentar este 60, sino imagínate que fuera un 50, un 40 o un 30, pero de forma consistente presenta crecimientos del 30, del 30, del 30, del 30, que podría ser la media que podríamos estimar de forma conservadora para esta compañía con toda la demanda que tiene, pues lógicamente a ese medio y largo plazo podríamos obtener un buen resultado. Yo, para simplificarlo, voy a tener en cuenta, y siendo un poquito más conservador, no los 23 de EPS, sino los 20, que ya es un crecimiento bastante amplio, pero más conservador, lo que quiere decir que si me voy aquí a la calculadora, por ejemplo, puedes ver que 20 y por un múltiplo apropiado de 25 veces, ojo, está cotizando a 30, pero a medida que se vaya normalizando el crecimiento, lógicamente el mercado debería de pagar múltiplos más normalizados, es decir, de 25 veces es razonable, por lo que quiere decir que 20 por 25 son 500, cuando la compañía ahora mismo estaría cotizando por 208. Es decir, que tenemos un enorme potencial de expansión, de crecimiento para esta compañía, aun siendo conservador, pero repito, aquí lo importante es que se tiene que dar este crecimiento, y para eso tenemos que verificar trimestre a trimestre que la compañía cada vez va presentando mejores resultados, porque recuerda que lo mismo que te dije con su comparable Nvidia, estamos en un sector semicíclico donde los clientes a veces, cuando ya están abastecidos, dejan de solicitar más chips durante al menos 1 o 2 años, sobre todo para inteligencia artificial, y si eso llegara a pasar, significa que toda
todas estas proyecciones de crecimiento constante no se van a dar porque en algún año en medio podría caer o podría relajarse, lo que quiere decir que estas expectativas pues no se terminarían cumpliendo. Pero aún así, si de media la compañía creciera un poquito menos, pues lógicamente también tendríamos un muy buen resultado, y eso lo tendríamos que tener en cuenta a la hora de ver si es o no una buena oportunidad de inversión. Ahora vamos con otra compañía que es Cognizant, otra empresa del sector IT que ha presentado resultados esta semana y que además, gracias a los resultados, demuestra como otra prueba más, al igual que Accenture y Nagarro anteriormente, que este sector sí se va a ver beneficiado por la inteligencia artificial. Fíjate que, por ejemplo, la compañía es verdad que esta semana ha caído en bolsa, como puedes ver, bastante, pero lo curioso es que tras resultados, porque presentó el día 4, puedes ver que llegó a subir un 4, casi un 5%, y luego se ha mantenido en ese rango. Pero es verdad que, para ser justos, esta caída ya venía de otras razones que son las que hemos visto esta semana, con toda la incertidumbre de que la inteligencia artificial se va a cargar empresas de software, consultoras, que también las empresas tecnológicas las ha estado castigando porque invierten demasiado y la inteligencia artificial no va a ser rentable. Es decir, que esta semana el mercado ha estado atizando a todo y por supuesto Cognizant no ha sido la excepción. Pero fíjate que en cuanto a resultados ha batido estimaciones de analista tanto en ingresos como en EPS, es decir, ha presentado unos buenos resultados, y ahora vamos a ver en detalle no solo los resultados, sino también algo que te quiero comentar para que veas el potencial que puede tener el sector IT a medio y largo plazo. En el caso de Cognizant, como puedes ver en cuanto a resultados, en el cuarto trimestre los ingresos fueron de 5.3 billion, 4,9 de crecimiento, 3.8 en moneda constante, para todo el año 21 billion, 7% de crecimiento, 6,4 en moneda constante, para todo el año márgenes operativos del 16,1 y ajustado 15,8. Luego fíjate que en cuanto a EPS es 4,56 que incrementa un 1% y ajustado 5,28 que incrementa un 11%. Luego en cuanto a los pedidos de los últimos 12 meses, 28.4 billions que incrementa un 5% o 9 en crecimiento en el cuarto trimestre, y fíjate que 28 grandes contratos para 2025, incluyendo 12 del cuarto trimestre, es decir, nuevos contratos que luego te explicaré esto qué implicaciones tiene y por supuesto cómo esto puede dar más expectativas o más positivas para un medio y largo plazo. Además, para 2026 se espera el retorno de 1.6 billions para los accionistas en forma de recompra de acciones y dividendos, incluyendo por supuesto 1 billion, es decir, del 1.6, 1 billion iría en recompras, por tanto el 0,6 iría en dividendos. Al mismo tiempo, en cuanto a ese dividendo, incrementa 6,5% a 0,33 por acción en el Q1 de 2026, y luego para 2026 se espera que los ingresos constantes crezcan, que este es el guidance, un 4 a 6,5%, y también que en cuanto a márgenes operativos ajustados se espera que se sitúen entre el 15,9 y 16,1%. Además, fíjate que lo interesante es que si bajamos aquí podemos ver cómo efectivamente trimestre sobre trimestre pues ha mejorado la compañía, y año sobre año también, como puedes ver, donde crece un 7%. Luego fíjate que márgenes operativos se expanden, cosa que es bastante positiva, y ajustado también, EPS diluidos reportados de 4,51 a 4,56 y ajustados de 4,75 a 5,28, y aquí vemos una de las cosas más interesantes, que es la conversión a caja, o traducido sería el beneficio neto, cuánto beneficio neto se transforma en cash flow operativo, donde aquí vemos que en 2024 fue un impresionante 95% y ahora es el 129%, y a free cash flow, la conversión a free cash flow del 82% pasa al 120%, lo que esto demuestra que la compañía está haciendo cada vez las cosas mejor y está optimizando el negocio. Al mismo tiempo, fíjate que si bajamos a la parte de pedidos, esto es lo interesante porque los 12 últimos meses los pedidos incrementaron un 5% año sobre año, 28.4 billions, lo que representa una relación de facturación con reservas de 1.3 veces, que es bastante interesante, y luego en el cuarto trimestre incrementó un 9%. Y además, fíjate también que en este cuarto trimestre las reservas incluyen 12 nuevos contratos o 12 nuevas ofertas, de las cuales estos contratos están valorados por más de 100 millones y además se incluyen
también 2 nuevos megacontratos, por decirlo así, que están valorados por encima de los 500 millones. Luego fíjate que en cuanto al retorno para los accionistas, recompraron 4.3 millones de acciones por valor de 325 millones durante el cuarto trimestre en el programa de recompra de acciones, y para todo el año recompraron 17.4 millones de acciones por valor de 1.3 billions, lo que lógicamente todo esto ha impulsado que los EPS sigan creciendo. Y además, en cuanto al guidance que nos da el equipo directivo, para el primer trimestre los ingresos se esperan que se sitúen entre 5.36 a 5.44 billions, un crecimiento del 4,8 al 6,3%, o en moneda constante del 2,7 al 4,2. Luego, para todo el año los ingresos se esperan que crezcan a el rango de entre 22,14 y 22,66 billions, crecimiento del 4,9 al 7,4 o 4 a 6,5 en moneda constante. Y para todo el año también en márgenes operativos se espera que se sitúen entre el 15,9 al 16,1%, y en cuanto a los EPS ajustados también para todo el año se espera que se sitúen entre los 5,56 a 5,70 dólares por acción, lo que implicaría un crecimiento del 5 al 8%. Entonces, como ves, esta compañía, aparte tienes más información para que te leas, pero en términos generales ha presentado unos resultados mejor de lo esperados. Y además vamos a ver ahora una cosa importante, que es lo que ha estado anunciando en la conference call el equipo directivo y que lógicamente la empresa ya ha anunciado que ha estado rotando, y es realmente el modelo de negocio o el cómo factura la compañía. Fíjate que con la inteligencia artificial, como sabes, realmente es una herramienta que si los ingenieros cualificados saben utilizarla en su beneficio, son capaces de hacer las cosas de forma más óptima. Pero en este sector, en términos generales, los ingenieros cualificados estaban cobrando por horas trabajadas. Entonces, ahora han anunciado, o ha dicho la compañía, que ahora el nuevo modelo de tener contratos cerrados, es decir, de no cobrar por horas, sino de tener nuevos contratos, que es lo que hemos visto, pues lógicamente le da una facturación más predecible, al cliente le da garantías de que a cambio de un descuento y de entregarle todo el paquete completo, pues lógicamente también se lo da de manera más óptima, más rápida y a un menor coste, porque también se necesitan menos ingenieros cualificados por proyecto. Y eso lo podemos ver aquí, por ejemplo, en la inteligencia artificial con Gemini, que ya en un vídeo anterior te enseñé cómo utilizar, cómo hacer preguntas para intentar sacar información de forma más avanzada. Y en este caso, fíjate que la pregunta que le he hecho es: ¿qué significa que Cognizant esté cambiando su modelo estructural, generando más del 50% en revenues de fixed price en lugar de transaction base? Y aquí las preguntas claves que le hago es cómo afecta a su modelo de negocio y al resto de empresas del sector IT, y cómo podrán monetizar el crecimiento en los próximos años, que es lo que falta por aquí. Entonces, fíjate que si bajamos, básicamente nos dicen aquí la explicación: el cambio estructural de Cognizant no solo es un ajuste contable, es una transformación estratégica fundamental necesaria para sobrevivir y prosperar en la era de la inteligencia artificial. Básicamente, la compañía está desvinculando sus ingresos de la cantidad de horas trabajadas por humano, que, como sabes, en este sector ya te he comentado que el capital humano es muy importante, por eso se le tienen que pagar altas retribuciones a los ingenieros cualificados, y ahora se requieren ingenieros cualificados especializados en inteligencia artificial y sobre todo en verticales, lo que esto hace que esté este sector más segmentado. Pero eso, como te digo, lo vamos a ver ahora y te lo voy a ir explicando. Fíjate que aquí la inteligencia artificial nos explica una relación muy sencilla que significa el cambio de transaction base a fixed price, y fíjate que para entenderlo mejor hay que distinguir los dos modelos que tienen las consultoras IT. En este caso, el cliente en transaction base, fíjate que es tiempo y material, el cliente paga por el esfuerzo. Ejemplo, te cobro $50 por la hora por cada programador. El incentivo que tiene la empresa, cuantas más horas tarden, por tanto no tienen por qué hacerlo eficiente, y más gente se necesite para ese proyecto en concreto, pues en este caso más facturaría Cognizant. La eficiencia reduce los ingresos. Sin embargo, aquí entra la inteligencia artificial, que, como sabes, es una herramienta que sirve
para volver más eficiente los modelos productivos. Y en este caso, fíjate que ahora tiene más sentido este otro modelo de aquí, el Fixed Price, es decir, donde el cliente paga por el resultado o el entregable. Es decir, ya no te pago por hora trabajada, te pago por todo el proyecto. Lógicamente, por todo el proyecto se espera que haya un cierto descuento, pero es que a cambio, fíjate que por un lado, por esos descuentos, cuando se hablan de proyectos grandes, normalmente no dices, oye, te voy a cobrar 50, 100 euros la hora, pero estoy muchas y muchas horas y el cliente no sabe cuánto va a tardar, cuánto le va a suponer de coste y otra serie de cosas. Sin embargo, de la otra manera, cobra por paquete, por supuesto, es un precio atractivo que al cliente le merece la pena y gracias a la inteligencia artificial y con los ingenieros cualificados especializados en inteligencia artificial, se necesitan menos empleados para atacar un mismo proyecto. Lo que quiere decir que los costes por proyecto se reducen y aunque es verdad que por proyecto se podría llegar a cobrar menos, presiona los márgenes a la baja, por tanto a corto plazo podríamos ver esa relación de caída de márgenes. Lo cierto es que luego, si cada ingeniero cualificado especializado por proyecto se necesitan menos de esos ingenieros, pues lógicamente cada ingeniero por media podrá ser más productivo, podrá hacer más proyectos al año y por tanto eso también podría ayudar a expandir los márgenes o hacer también que la compañía Cognizant pudiera estar al frente de varios contratos a la par, lo que incrementaría la facturación de forma anualizada. Fíjate que en este caso o en este ejemplo te cobro $50.000 por migrar esta base de datos independientemente de si tardo una semana o un mes. Este sería el caso. ¿Cuál es el incentivo? Cuanto menos tiempo y menos recursos humanos utilice Cognizant para lograr el resultado, mayor es su margen de beneficio. Es decir, que gracias a la inteligencia artificial, si yo contrato, como ya hemos visto en empresas como Globant, como Endava, como Accenture, es decir, que han estado rotando no solo, como ha hecho por ejemplo Nagarro, hacia ingenieros más baratos pero cualificados en la India, sino ahora también se exige que tengan una especialización en inteligencia artificial. Pues si son más óptimos, más productivos, eso quiere decir que necesito menos ingenieros por proyecto, como te está diciendo aquí, sacamos las conclusiones y por tanto la compañía podría expandir los márgenes porque lo hace más rápido gracias a la IA y encima con menos empleados, lo que quiere decir a menos coste. Por tanto, esto es un claro ejemplo y además ya esto lo estábamos viendo con empresas anteriores como Accenture, que había anunciado en trimestres anteriores que tenía cada vez contratos más grandes y que el segmento de inteligencia artificial le estaba creciendo muchísimo y teniendo contratos fijos por inteligencia artificial porque son más eficientes y con menos empleados, pues todo esto se podría traducir en que lo podríamos ver en los próximos trimestres en el resto de compañías de este mismo sector. Ahora, en cuanto a Cognizant, si por ejemplo vamos aquí para ver realmente cuál es la valoración de la compañía, podemos darnos cuenta de que también, al igual que el resto de empresas de este sector, está cotizando con múltiplos de descuento. Es verdad que esta compañía, fíjate que incluso en el último año prácticamente ha caído un 11% y actualmente estaría cotizando a 13 veces PER y 13 veces Free Cash Flow, además repartiendo un dividendo de casi el 2% y teniendo, como puedes ver, y si no lo ves, cambio un momento la cámara, caja neta, como puedes ver aquí. Por tanto, realmente, ¿cuáles son las expectativas para los próximos años? Bueno, ya sabes que el mercado está descontando que las consultoras se van a ir al traste por culpa de la inteligencia artificial, pero ya hemos visto que la propia inteligencia artificial de Gemini, al comparar los dos modelos productivos, demuestra o nos demuestra que tiene más sentido el nuevo modelo al que están transicionando, que es hacer paquetes. Esto lo hemos visto con varias empresas donde te hago el proyecto entero, soy más resolutivo, destino menos recursos, menos empleados y por tanto el coste por proyecto me sale más barato. Y aunque a corto plazo esa transición suponga un cambio, por eso hemos visto todos estos años de transición al mismo tiempo que también la demanda ha estado más baja, porque la demanda no podía estar permitiéndose pagar horas y horas y horas sin saber realmente si va a ser o no resolutivo, si va a ser en 6 meses, en un año, en 2 años o cuándo van a tener lo que necesitan de forma eficiente, mientras que ahora sí es verdad que está todo más concentrado, todo más predecible e incluso de cara al mercado, al tener esos contratos podrían ser esos ingresos y beneficios más predecibles, lo que
que podría hacer que el mercado podría pagar o podría asignar múltiplos todavía más altos. Por supuesto, en cuanto a la empresa de Cognizant, si vamos a estimaciones, fíjate que la mayoría de analistas, es verdad que esta compañía no ha crecido mucho, más o menos se estiman una media parecida a lo de los años anteriores, crecimiento del 7, del 6, del 5, del 6, como puedes ver, algún año incluso de crecimiento o de mantenerse neutro, pero fíjate que en cuanto a EPS podemos ver que serían crecimientos de dígito simple cercano al doble dígito, más o menos 7-8%. Por tanto, si estas estimaciones las tenemos en cuenta, fíjate que por ejemplo los 7,57 que tenemos aquí, pero ahora bien, tenemos que entender qué múltiplo le podría asignar el mercado a esta compañía y en base a los resultados que vayan presentando poco a poco, no solo esta empresa, sino el resto de empresas, el mercado podría ir haciendo un re-rate genérico para todas las consultoras IT. Fíjate que en este caso, si vamos al PER, de media histórica se ha pagado por esta compañía 16 veces. Ahora mismo se está pagando 13. Es decir, que simplemente con que volviera a la media, de hecho, unas 15 veces podría ser razonable y más si se demuestra que la facturación pasa a ser más predecible con estos tipos nuevos de contratos que te he explicado, pues lógicamente es más plausible que el mercado pueda pagar un múltiplo superior, pues lógicamente si vamos aquí a la calculadora y esto lo multiplico por 15, significa que el precio objetivo sería de 113, cuando ahora mismo esta compañía, que no es, en mi opinión, una de las mejores del sector, estaría más o menos cotizando a 77. Por tanto, hay un upside interesante de 77 a 113, como puedes ver, y esto mismo si se replica en el resto de empresas, porque lógicamente están cogiendo ingenieros cualificados especializados en inteligencia artificial. Por tanto, en esos proyectos podrán abordarlo con menos ingenieros cualificados gracias a la IA y eso haría que tuvieran una facturación más predecible y unos márgenes más constantes a lo largo del tiempo. Lo que esto quiere decir que a un medio y largo plazo estas compañías podrían generarte un buen resultado. Y cambiando de tercio, otra compañía que también ha sido castigada en bolsa por toda la negatividad que hay ahora mismo es la empresa de Alphabet, pero realmente ha presentado muy buenos resultados. Fíjate que, por ejemplo, de forma resumida, ha batido las estimaciones de analistas tanto en ingresos como en EPS, sin embargo es verdad que tras resultados, como puedes ver aquí, fíjate que llegó a caer un 6% y luego el resto del día siguiente, pues más o menos se ha mantenido con una caída. El resto también de caída de toda la semana está acumulada por la negatividad, como te he mencionado, de la inteligencia artificial y también que estas empresas principalmente están incrementando, aunque esto se sabe después de los resultados, están incrementando agresivamente el CAPEX, la inversión. Lo que lógicamente esto no está gustando al mercado y le está haciendo pensar que si al final con toda esta inversión va a ser más difícil rentabilizar o amortizar esa inversión, y es por eso por lo que estamos viendo caídas grandes en todas las tecnológicas, pues fíjate que con Alphabet realmente no está justificado porque, como te digo, los resultados que han presentado son como poco impresionantes. Fíjate que, por ejemplo, aquí presenta unos ingresos que incrementan o crecen un 18%, 17 en moneda constante para el tamaño que tiene, hasta los 113 billions, como puedes ver. Incluso aquí están destacando que el fuerte momento que tienen en la aceleración del crecimiento por la parte del negocio en Google Servicios y también en Google Cloud, que como veremos luego, sobre todo en la parte de la nube, ha crecido a tasas de crecimiento altísimas y lógicamente eso es bastante positivo. Fíjate que en la parte de servicios los ingresos crecen un 14, 95.9 billions o 17 en la parte del buscador, 17 en suscripciones, plataformas y dispositivos y un 9% en publicidad de YouTube, que este sí es verdad que fue un segmento que se quedó ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado. Y luego fíjate que en cuanto al Google Cloud, que es el segmento más importante o que más ha crecido, fíjate que gracias a la fuerte demanda los ingresos crecen un 48% hasta los 17.7 billions. Y luego fíjate que aquí en cuanto al beneficio operativo consolidado es de un 16% con márgenes del 31,6% y además el beneficio operativo incluye 2.1 billions de compensación a empleados por el cargo de Waymo, que lógicamente esto es por un desembolso que han hecho en inversión
para este segmento que también está teniendo fuertes crecimientos. Y en cuanto al beneficio neto, incrementa un 30% y los EPS al 31%. Tú ves esto con una compañía de este tamaño y estos son resultados impresionantes, pero a veces para el mercado no es suficiente y busca siempre pegas, y en este caso con lo de YouTube es una parte, pero como veremos ahora a continuación, puedes ver que en este segmento el SEO, aparte de que destaca que la inteligencia artificial ha ido mejorando, que tienen récord de ingresos y de otras partidas, que el cloud también se desarrolla y otra serie de cosas, lo cierto es que en cuanto a la infraestructura de inteligencia artificial, realmente lo más sorprendente es que están viendo, y si te lees la conference call es lo más destacado, que a pesar de que están creciendo como nunca, siguen teniendo una alta demanda que no son capaces de cubrir y por eso se ven necesarios a tener que incrementar la inversión en CAPEX. Se esperaba que más o menos la inversión estuviera alrededor de los 120 billions y la compañía ha dicho que va a invertir entre 175 a 185 billions, es decir, muchísimo más. Pero recuerda, como te expliqué en este canal, que gracias a entender el modelo de negocio, si esta empresa tiene la capacidad de reinvertir en sí misma y tiene un ROIC elevado, cercano al 30%, significa que todo esto se podría traducir en futuros beneficios, que además el se podría ya no existe, sino es lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque la demanda ya existe. Por tanto, están incrementando su capacidad, es decir, están incrementando su inversión porque ya tienen una demanda activa, es decir, clientes con el dinero esperando que no son capaces de abastecer y que cuando lo hagan, es decir, cuando inviertan, podrán monetizar todo eso y lo tendrán de manera inmediata. Es decir, no hay una inversión más rentable que la que te está haciendo esta compañía, al igual que, como veremos luego, Amazon, como hizo también Microsoft, como está haciendo Meta y todas estas que lógicamente de forma injustificada se están viendo perjudicadas en bolsa. Pues si seguimos bajando, fíjate que en el Q4, en cuanto a aspectos destacados, es lo que te digo, resultados impresionantes, ingresos que pasan, por ejemplo, de 96 billions a 113 billions. Luego fíjate que también aquí podemos ver que para todo el año de 350 a 400, lo que implica un cambio del 15% o del 18% trimestral. Luego beneficio operativo de 30 a 35 billions, un 32% de margen, y de forma anual de 112 a 129 con márgenes del 32%, que es bastante impresionante. Además, en cuanto a otros ingresos, que como sabes, esta compañía hace inversiones y por tanto, digamos que en lugar de pagar intereses, recibe intereses, por decirlo así, es decir, son otros ingresos, pues 29.000 millones en 2025, como puedes ver, y beneficio neto que pasa de 100.000 millones a 132.000 millones, con unos EPS que pasan de 8 a 10,81, lo que es un crecimiento impresionante, incluso en el trimestre también pasando de 2,15 a 2,82. Y es que además, si bajamos para ver de forma segmentada cada parte, fíjate que el buscador, que siempre se estaba pensando que iba a desaparecer por la inteligencia artificial, pues sigue creciendo de 54 billions a 63. La publicidad de YouTube, sí es verdad que crece, pero crece menos de lo que esperaba el mercado, pero sigue creciendo. Fíjate que la parte de redes, es verdad que esta sí decrece ligeramente, pero siempre ha estado más o menos así, lo que quiere decir que todo el segmento de publicidad pasa de 72.000 millones a 82.000 millones. Luego suscripciones, plataforma y dispositivos añaden 13.000 millones más, lo que hace que al final toda la parte de servicios llegue a 95.000 millones frente a los 84 anterior. Y luego el cloud, que es verdad que está creciendo unas tasas elevadas, pero de momento sigue representando poco porcentaje de la facturación de la compañía. Imagínate dentro de unos años cuando represente más, pues fíjate que pasa de 11.000 millones a 17.000 millones, un crecimiento, como te dije antes, de más del 40%, o sea, es una pasada. Y lógicamente cuanto represente más, también es verdad que este crecimiento se irá moderando, pero eso haría que la facturación total de la compañía y el beneficio total de la compañía se siga incrementando a tasas elevadas. Y lógicamente esto nos puede garantizar a nosotros como inversores un buen rendimiento a medio y largo plazo. Pero es que si seguimos mirando, Other Bets, como sabes, no es algo que te vaya a dar beneficios porque son otras apuestas, otras inversiones, que de hecho es un segmento que suele dar pérdidas, es decir, incluso
incluso esto te demuestra que si quisiera Alphabet, al igual que Meta y al igual que otras, pues dejarían de invertir en este tipo de cosas y por supuesto los márgenes se dispararían, pero aún así fíjate que de aquí pueden salir cosas interesantes y además fíjate que en cuanto al total revenue, como te decía, de 96 a 113 billions, con un total TAC que pasa de 14.800 a 16.500 y el número de empleados, que esto demuestra que la demanda sigue siendo fuerte y activa, que pasa de 183.000 empleados a 190.000 empleados. Además, fíjate que en cuanto al beneficio operativo por segmento, servicios pues pasa de 32.000 a 40.000 millones, el Google Cloud un impresionante de 2 a 5.300 millones, es decir, más de un 100% de crecimiento. Other Bets, que lógicamente, como te comentaba, da pérdidas por esta parte, y luego fíjate que aquí otras actividades que por supuesto también tienen pérdidas, lo que hace que el beneficio operativo al final pase de 30 a 35 billions, como puedes ver. Además, nos destacan que en cuanto a la parte de Waymo, han invertido de Alphabet 16 billions y además este segmento sigue creciendo y lógicamente esto a un medio y largo plazo podría ser otro segmento que ahora mismo no aporta beneficios a la compañía, pero sí es verdad que con el crecimiento que está teniendo probablemente podría ser otra pata importante. Y en cuanto a los dividendos, que es verdad que Alphabet los paga de forma simbólica, pues espera pagar 0,21, que esto por supuesto se completará en marzo. Además, en cuanto a los resultados que ves aquí, la compañía demuestra que sigue teniendo una sólida caja y también inversiones a corto cada vez mayores, lo que demuestra que sigue teniendo bastante para seguir haciendo fuertes inversiones. Y aunque es verdad que se puedan gastar todo el cash flow futuro, cash flow operativo o free cash flow, lo cierto es que todo eso al final terminará convirtiéndose en retorno para nosotros como accionistas. De hecho, si bajamos un poco más, aquí por ejemplo podemos destacar en el balance la deuda, que sí es verdad que ha subido bastante, pero esta compañía, como te digo, como tiene una caja e inversiones a corto brutal, no es preocupante, pero luego fíjate que aquí que tenemos la P&L, que ya la hemos visto antes, pero en el cash flow, por ejemplo, partiendo del beneficio neto y de forma anual de cash flow, la compañía ha generado 164 billions. Y fíjate que, por ejemplo, de CAPEX 91 y van a pasar a 170. Es decir, que aquí viene la preocupación del mercado porque, por ejemplo, en 2025 han generado 164 y han dicho ya, confirmado, que esperan gastar en CAPEX entre 175 a 185 billions. Es decir, prácticamente el free cash flow y el cash flow operativo terminaría reduciéndose a cero o incluso teniendo que utilizar parte de la caja o endeudándose. Ahora bien, yo te pregunto, todo ese dinero, si puede generar una rentabilidad cercana al 30%, ¿qué prefieres? ¿Que esté en el banco tirado o la generación de caja o el beneficio que genere cada año? ¿Qué prefieres? ¿Que lo reduzca y que supuestamente veamos un free cash flow más alto o que se reinvierta para que la capacidad de la empresa siga incrementándose y los beneficios futuros sigan siendo cada vez más altos? Pues lógicamente entiendo que si piensas a nivel empresarial, interesa que la capacidad productiva de la empresa cada vez sea más creciente y por eso con Alphabet, aunque estemos viendo 175 billions de inversión en CAPEX, que podría ser preocupante frente a los 91.000 que han hecho ahora, lo cierto es que es algo bastante positivo que veremos en los próximos años. Por tanto, es verdad que aquí viene la principal negatividad y es por eso por lo que el mercado ha tumbado la compañía a lo largo de esta semana, como puedes ver, más de un 7% desde máximos, un 3, casi 4% a lo largo de la semana, pero si por ejemplo vamos aquí a Ticker para ver realmente la valoración de la compañía, podemos ver cómo ahora mismo es verdad que después de todas las subidas que había tenido, pues estaba a múltiplos algo exigentes, pero es verdad que fíjate que con todas estas últimas bajadas ya se está poniendo a múltiplos que para el crecimiento que tiene, entre comillas digo, razonables. Y digo razonables porque aquí hay que mirar por PER o en el caso de incluso mirar por Free Cash Flow, ajustar el Free Cash Flow, porque lógicamente si la empresa destina cientos y cientos de billions a CAPEX, pues el free cash flow va a estar claramente distorsionado. Entonces, este múltiplo no nos vale, pero lo que sí que nos importa es esto de aquí. Es decir, esta empresa ha tenido en los últimos 12 meses un ROIC del 27%.
Por tanto, si invierte 175 billions, quiere decir que de eso me podrá generar casi el 30% para los próximos años. Y eso es lo que yo, personalmente como accionista, es lo que quiero ver para garantizar que esta compañía en los próximos años seguirá creciendo. Aún así, fíjate que podríamos considerar que aunque la empresa tiene una mayor calidad, está demostrando que está creciendo por el segmento de cloud de inteligencia artificial y que además la parte de publicidad no se ha visto afectada, ni el buscador sobre todo, no se ha visto afectada negativamente por la inteligencia artificial, pues es verdad que esta compañía, al igual que en Microsoft, podría merecer perfectamente unas 28-30 veces. Y es verdad que de forma conservadora siempre se le suele asignar o se le ha asignado más o menos unas 25 veces. Aún así, si vamos a estimaciones y vamos a ser conservadores, fíjate que los analistas estiman que esta compañía pueda crecer a tasas de doble dígito 16, 14, 13, 9 y 12. Cada vez un poquito más conservadores, pero esto se traduce, si miramos los EPS, en crecimientos del 6, del 16, del 15, del 19 y del 17, que estos son bastante razonables para toda la inversión que están haciendo. Y ojo, la compañía, repito, tiene un ROIC del 27% y la compañía ya ha confirmado, y si no, léete la conference call, que realmente toda la demanda que están teniendo es muy superior a la capacidad que pueden hacer o satisfacer de esa demanda. Por tanto, esto significa que toda esa inversión no va a caer en saco roto, porque hay demanda esperando a que se invierta para que puedan ayudarles a seguir creciendo. Y esos clientes, como siguen demandando a la empresa de Google, ya sea en cloud, ya sea en inteligencia artificial, ya sea en otros segmentos, pues lógicamente esa inversión se va a traducir en futuros beneficios. Por tanto, estos crecimientos de más o menos el 15% podrían ser factibles. Y de hecho, fíjate que si estimamos que la compañía podría llegar, por ejemplo, a esos 21,51, incluso voy a ser un poquito más conservador y voy a tener en cuenta 20 de EPS, ahora fíjate que si esto le asignamos 25 de múltiplo conservador, puedes ver que el precio objetivo sería 500 cuando ahora mismo la compañía estaría cotizando sobre los 322. Pero es que realmente ahora lo cuestionable sería si esta empresa, del tamaño que tiene, de la resiliencia, posicionamiento de mercado, realmente tiene la capacidad de crecer a tasas de doble dígito de forma constante y consistente. El mercado incluso perfectamente podría pagar hasta 30 veces y además recuerda que he cogido unos EPS que son ligeramente por debajo de lo que estiman los analistas. Si por ejemplo voy a ser un poquito más, y no digo optimista, sino más un rango razonable, pues fíjate que los EPS de 21, un poquito más, y que el mercado simplemente pagara 28 veces, estaríamos hablando de que prácticamente se iría a los 600, 588. Es decir, que sobre el actual 322 no llegaríamos a doblar, pero casi. Por tanto, aquí estaríamos hablando de rentabilidades que se acercarían al 14%. Y lógicamente, incluso si a lo largo de estas próximas semanas siguiera cayendo por toda esta incertidumbre, significa que nuestra rentabilidad de forma conservadora o razonable podría ser incluso superior a 15%. Por lo que esto quiere decir que invertir en Google tras estas caídas y los impresionantes resultados puede ser una impresionante oportunidad a medio y largo plazo. Y hablando de resultados impresionantes, también tengo que destacar la compañía de Fortinet, una empresa de ciberseguridad, el sector de ciberseguridad que curiosamente, fíjate que esta semana es de las pocas compañías que ha subido en bolsa e incluso tras la presentación de resultados llegó a subir, como puedes ver aquí, prácticamente casi un 10%, aunque es verdad que luego corrigió por toda la incertidumbre, pero terminó subiendo incluso a lo largo de la semana. Los resultados también han sido impresionantes, puedes ver que batieron las estimaciones de analistas tanto en ingresos como en EPS, un 2,37 y un 8,95, y lo cierto es que también tenemos que entender que si todo esto de la inteligencia artificial, de la nube, data center, absolutamente todo lo que pienses a nivel tecnológico va a necesitar ciberseguridad, va a necesitar seguridad, ya sea de una forma o de otra, tanto empresas tradicionales que se digitalicen como empresas más digitales, virtuales, tecnológicas, avanzadas o lo que quieras. Entonces, este sector de forma directa e indirecta se va a ver beneficiado y una prueba de ello son los impresionantes resultados que presentó en este trimestre y en el ejercicio fiscal. Fíjate que, por ejemplo, ha presentado el cuarto trimestre y el año completo 2025, donde los ingresos crecieron un 15%,
20% año sobre año a los 1.900 millones. Luego los ingresos por producto crecieron al 20% hasta los 691 millones. La facturación creció un 18% cuando se esperaba que creciera un 12% hasta los 2.370 millones. Luego la facturación del segmento de SaaS y unificado creció un 40%, que es impresionante. Márgenes operativos reportados del 33% y márgenes operativos ajustados del 37%. Y además, en cuanto a aspectos destacados para todo el año, crecieron un 14% los ingresos hasta los 6.800 millones. Ingresos por producto creció al 16% hasta los 2.200 millones. Luego la facturación creció un impresionante 16% hasta los 7.550 millones. Y luego fíjate además que la facturación del segmento de SaaS y SecOp creció un impresionante 24%, con márgenes operativos reportados del 31%, ajustados del 35%, flujo de caja libre de 2.210 millones de dólares y también como punto destacado nos dicen que superó la regla del 45 como sexto año consecutivo. Por supuesto, aquí en cuanto a lo que dice el equipo directivo, que es bastante impresionante, estamos satisfechos con nuestro sólido cierre de año, destacando un excelente cuarto trimestre impulsado por la amplia demanda de toda nuestra cartera, que impulsó la facturación por encima del límite superior de nuestras previsiones. Además, nos comentan que seguimos ejecutando nuestra estrategia, acelerando nuestras inversiones en los mercados de SaaS y unificado y operaciones de seguridad de alto crecimiento, lo que genera un fuerte impulso y consolida nuestro liderazgo dentro de redes seguras. Además, como líder número 1 en Firewall, con una cuota de mercado del 55%, Fortinet está bien posicionada para extender dicho liderazgo a SaaS, impulsado por la rápida expansión de nuestra adopción en SaaS y la creciente demanda de los clientes. Lógicamente, como ves, todo esto es bastante positivo. Además, fíjate que aquí nos muestran aspectos empresariales recientes destacados, como por ejemplo la solución integrada con Nvidia, entre otras cosas, como puedes ver, pero es que además lo interesante es que la compañía ha dado un guidance mejor de lo esperado, que vamos a verlo ahora, y encima además aumentan o amplían el programa de autorización de recompra de acciones. Fíjate que aquí amplía una autorización de recompra por valor de 1.000 millones, donde Fortinet anunció que aumenta su programa por 1.000 millones de dólares por un monto total autorizado de recompras de 10.250 millones. Es decir, que esto al final, como sabes, puede ayudar muchísimo al crecimiento de los EPS y lógicamente, si esta compañía sigue creciendo gracias a toda esa demanda y encima siguen recomprando acciones, pues eso quiere decir que todavía podrían acelerarse más el crecimiento de los EPS y por tanto nuestra rentabilidad a medio y largo plazo. Pero es que además, fíjate que en cuanto a la guía o guidance para el primer trimestre de 2026, Fortinet actualmente espera unos ingresos que se sitúen entre los 1.700 a 1.760 millones. Luego fíjate que una facturación de 1.770 a 1.870 millones, márgenes brutos ajustados del 80 a 81%, que es una auténtica salvajada, márgenes operativos ajustados del 30 a 32% y beneficio neto diluido por acción, en este caso de 0,59 a 0,63, con unas acciones en circulación que esperan que se sitúe entre las 746 750 millones de acciones en circulación y por supuesto con una tasa impositiva rondando el 18%, y para todo el año se espera 7.500 millones a 7.700 millones de ingresos. Luego la parte de servicios 5.000 a 5.150, facturación de 8.400 a 8.600, márgenes brutos ajustados del 79 al 81%, luego márgenes operativos ajustados del 33 al 36% y EPS diluidos por acción ajustado que se sitúe entre 2,94 a 3 dólares por acción, con unas acciones en circulación de 747 a 753. Como ves, esta compañía presenta buenos resultados, da un buen guidance, al mismo tiempo incrementan y sorprenden en ciertos segmentos, lo que quiere decir que todo esto más todos los vientos de colas que hay, podríamos esperar que este tipo de compañías, Fortinet, Palo Alto, etcétera, siguieran creciendo para los próximos años. De hecho, si me voy aquí a Ticker, vemos que la compañía actualmente, a pesar de las bajadas por toda la incertidumbre que ha pasado en el último año y otra serie de cosas, fíjate que estaría cotizando a unas 27 veces, 24 veces free cash flow, cuando este tipo de compañías normalmente, si comparamos por ejemplo Palo Alto, que es verdad que es el primer player, pues realmente ha estado cotizando en el rango de las 35 veces, a veces 40 veces, y Fortinet siempre ha estado cotizando con un poco más de descuento. Es verdad que estos múltiplos pueden parecer exigentes,
pero lo cierto es que para el crecimiento y las expectativas que hay para este sector realmente pueden estar más que justificados. Fíjate que en cuanto a estimaciones podemos ver que los crecimientos en ingresos se esperan crecimientos de doble dígito 11, 10, 9, 15, 9, que lógicamente son conservadores según analistas, pero fíjate que en EPS se esperan crecimientos del 8, 11, 12. Aquí un analista pone un -3 de decrecimiento y 8,5. Realmente, si esto lo llegáramos a normalizar, yo creo que para esta compañía perfectamente podría llegar a unos 4,5 de EPS. Lo que quiere decir que si esta compañía llegara a 4,5 y en este caso le asignamos unas 25 veces, fíjate que sería 112 de precio cuando ahora mismo estaría a unos 82, pero estoy siendo conservador porque realmente unas 25 veces por esta compañía es raro que se haya pagado, salvo que haya habido problemas o que haya habido alguna incertidumbre, porque normalmente por estas compañías se han estado pagando más en el rango de las 30 veces. Por tanto, fíjate que estos mismos 4,5 multiplicado por 30 significa que podría llegar a 135 cuando el precio de ahora son 82. Y es verdad que es un gran upside, pero es verdad que aquí estamos viendo que las estimaciones de los analistas son bastante conservadoras cuando esta compañía podemos ver que en el pasado estaba creciendo a 42, 76, 34, 35, 19 y no estoy diciendo que vuelva a crecer o que vuelva a tener esos crecimientos, pero sí es verdad que lo normal es que esta compañía podría seguir creciendo a tasas de doble dígito cercanas al 15%. Por tanto, todo esto podría ser un mayor upside para el precio objetivo y para nuestra inversión, pero lógicamente también, como sabes, ahora mismo hay incertidumbre en el mercado, lo que quiere decir que de manera indiscriminada tanto las expectativas de los analistas como también las valoraciones actuales están siendo más conservadoras o incluso el mercado está atizando prácticamente a casi todas las compañías. Por eso aquí habría que verificar si esta compañía realmente podría llegar a crecer a esas tasas de doble dígito bajo, como podemos ver, o realmente esta empresa tiene la capacidad, como creo que tendrá, de crecer a tasas más cercanas a ese 15%, o incluso si hubiera una fuerte demanda, perfectamente esta compañía podría crecer a tasas cercanas del 20%. Aún así, es verdad que, como te digo, ves que tenemos un upside interesante desde los 82 hasta los 135, pero es verdad que aquí tienes que valorar si es o no una oportunidad, sobre todo pensando al medio y largo plazo. Y por último, te quiero hablar de los resultados presentados por Amazon, que también han sido muy buenos resultados, pero que a pesar de esos resultados, como puedes ver, ha caído en bolsa y de hecho se ha llegado a desplomar más de un 10-11%, incluso terminó recuperándose el último día, pero al final ha terminado a lo largo de la semana cayendo ese 11%. Fíjate que en cuanto a los resultados, ha batido las estimaciones de analista tanto en ingresos como en EPS. Si es verdad que la compañía en algún segmento puntual pues no ha dado el guidance que esperaba el mercado, pero sobre todo lo que menos le ha gustado al mercado es que con diferencia Amazon es la empresa que más invierte con CAPEX, es decir, 200.000 millones que veremos a continuación, y que esto es una de las cosas que hemos visto que menos ha gustado al mercado, junto con también la comparativa de crecimiento del segmento de cloud, donde sabes que el AWS forma una parte importante de los beneficios de Amazon, como veremos ahora, y ha crecido un 24% frente a la comparativa con Microsoft y con Google, que han crecido a tasas superiores al 30, casi 40%. Aún así, vamos a ver los resultados para que veas que realmente los resultados han sido bastante positivos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en el cuarto trimestre las ventas netas aumentaron un 14%, 213 billions en el cuarto trimestre en comparación con los 187 billions del mismo trimestre del año anterior. Luego además nos destacan que con un impacto favorable de 2.8 billions realmente el crecimiento habría sido del 12%, que también está bastante bien. Y fíjate que por segmentos las ventas de América del Norte, que en este caso es la parte que menos crece, ha aumentado un 10%, 127 billions. Luego segmento internacional crece un 17%, 50,7 billions, como puedes ver, y habría crecido un 11% excluyendo o ajustando el tipo de cambio. Y luego el segmento de AWS, es decir, el cloud de Amazon, aumentó un impresionante 24% hasta los 35,6 billions, pero esto, como te digo, por comparativa decepcionó al mercado. Si es verdad que hay que entender que AWS tiene más cuota de mercado, tiene más tamaño y por tanto le es más difícil seguir creciendo a altas tasas, como podría, por ejemplo, ser el Google Cloud o
o el Azure de Microsoft, que ambas han crecido a tasas del 40%, Microsoft casi ese 40% y Google lo ha superado, mientras que Amazon ha crecido un 24%, pero hay que tener en cuenta que Amazon ya cuenta con una mayor cuota de mercado. Además, fíjate que en cuanto a los ingresos operativos, fueron de 25.000 millones en el cuarto trimestre en comparación con los 21.000 millones, y fíjate que los ingresos operativos de 2025 incluyen 3 cargos especiales de 1.100 millones por la resolución de disputas fiscales relacionadas con nuestro negocio en las tiendas de Italia, y la resolución de la demanda 730 millones de costes estimados de indemnización por despido y 610 millones en deterioro de activos, principalmente relacionados por tiendas físicas, lo que lógicamente esto distorsiona el resultado. Aún así, nos explican que en caso de ajustarlo, habrían sido, en lugar de los 25.000, habrían sido 27.400, lo que esto demuestra el gran desempeño de la compañía. Fíjate que en cuanto a ingresos operativos del segmento de América del Norte, 11.500 millones, luego la parte internacional fueron 1.000 millones en comparación con 1.300, esta parte decreció y no gustó por supuesto al mercado, y los ingresos operativos del segmento de AWS, 12.500 millones en comparación con los 10.600, lo que demuestra tener un crecimiento sólido en cuanto a beneficio operativo. Y además, en cuanto a ingresos netos o beneficio neto, aumentaron hasta los 21 billions en el cuarto trimestre, o 1,95 por acción, es decir, EPS por acción, en comparación con los 20 billions o 1,86, lo que demuestra que han seguido creciendo en el cuarto trimestre, y en el año completo podemos ver que también crecieron un 12%. Fíjate que en la parte del segmento de América del Norte crece un 10%, en internacional crece un 13% y en el segmento de AWS crece un 20% en todo el año. Y luego a nivel operativo puedes ver que, por ejemplo, los ingresos operativos de América del Norte 29,6 billions, los ingresos operativos internacionales 4,7, y el beneficio operativo del segmento de AWS, que es con diferencia el que más beneficio operativo deja, 45.000 millones, como puedes ver, 45.600 millones en comparación con los 39.800 millones de 2024. Y en cuanto al beneficio neto, como puedes ver, aumentó hasta los 77 billions en 2025 en comparación con los 59, y 7,17 de EPS en comparación con los 5,53. Además, generaron un flujo de caja operativo que aumentó al 20% a 139 billions, es decir, más cantidad de capital para hacer diferentes operativas. Y fíjate que en cuanto al flujo de caja libre, disminuyó en 11.200 millones de dólares en los últimos 12 meses, impulsado principalmente por un aumento interanual de 50.700 millones en la compra de propiedades y equipos y en los ingresos por ventas e incentivos. Este aumento refleja principalmente inversiones en inteligencia artificial. Esto se compara con el flujo de caja libre de 38.200 dólares en los últimos 12 meses a el año de 2024. Y además, aquí el CEO destaca que AWS crece un 24%, nuestro crecimiento más rápido en 13 trimestres, la publicidad crece al 22%, las tiendas crecen a buen ritmo en Norteamérica y en internacional, y nuestro negocio de chips crece a una tasa de 3 dígitos interanuales, que esto muchas personas lo están pasando por alto. Y además, el crecimiento se debe a que seguimos innovando a un ritmo acelerado e identificando y solucionando los problemas de los clientes. Y además, fíjate lo más importante, que con la fuerte demanda de nuestras ofertas actuales, tal y como comentó también el CEO de Alphabet, y las oportunidades clave como la inteligencia artificial, los chips, la robótica o los satélites en órbita baja, preveemos invertir unos 200.000 millones en inversiones en capital en Amazon en 2026, y además comentan que anticipamos una sólida rentabilidad a largo plazo de este capital invertido, porque lógicamente ya nos están diciendo que con la fuerte demanda, es decir, no pueden satisfacer a toda esa demanda, tienen que hacer fuertes inversiones para poder absorber toda esa demanda. Es decir, que es una inversión que va a ser inmediata, que prácticamente en pocos años vamos a ver cómo recuperan esa inversión, porque los clientes están esperando, la demanda es real, está ahí esperando, y ellos, como no pueden absorberlo, por eso se ven forzados a invertir estos 200.000 millones, que se dice mucho, pero al final el mercado solo se queda con la retórica que es demasiado y que no van a generar suficiente flujo de caja libre. Además, la compañía nos nombra otros aspectos destacados, como por ejemplo nuevos anuncios o acuerdos de AWS con OpenAI, con Visa, con la NBA, con BlackRock, Perplexity, etcétera.
y otra serie de cosas que, como puedes ver, son hitos importantes que ha hecho la compañía y que son muchísimos. También sabes que el resto de segmentos, Prime, Music, etcétera, pues todo eso está yendo bien, pero fíjate que en cuanto a la orientación, aquí lo interesante es que la compañía ya destaca que se esperan las ventas netas que se encuentren entre 173 billions a 178 billions, o que crezca entre un 11 y un 15% en comparación con el primer trimestre de 2025, y esta orientación anticipa un impacto favorable de aproximadamente 180 puntos básicos a tipo de cambio. También se espera que los ingresos operativos se ubiquen entre 16,5 a 21 billions en comparación con los 18,4, es decir, que podría ser o ligeramente inferior o superior, es decir, dan un rango amplio, que esto no ha gustado al mercado, pero que también en parte esto se va a deber a los costes que tenga que asumir la empresa y otra serie de cosas. Fíjate que aquí dicen que esta proyección incluye aproximadamente 1.000 millones de mayores costes interanuales de Amazon Leo a medida que escalamos en 2026, así como la inversión en comercio rápido y precios aún más competitivos en nuestro negocio de tiendas internacionales. Y además nos comentan que esta guía no presupone que se van a hacer adquisiciones ni reestructuraciones ni acuerdos legales, es decir, que todo eso iría a mayores. Entonces, con todo lo que has visto, realmente de forma objetiva, los resultados de Amazon han sido bastante buenos. Aquí podemos ver, por ejemplo, si buscamos en ticker la valoración, el múltiplo actual al que está cotizando, puedes ver que, por ejemplo, por PER está cotizando a 26 veces, es decir, 26 veces PER, pero por Free Cash Flow está en negativo, lógicamente por toda esa cantidad de inversión y otra serie de partidas que son salidas de caja que suponen de manera puntual desajustar el Free Cash Flow. Por tanto, si vamos a estimaciones, aquí puedes ver, por ejemplo, que el crecimiento en EPS, que más o menos podríamos decir que está medio normalizado, que es verdad que también habría que ajustarlo. Pero fíjate que para 2026 se espera un crecimiento del 7%, del 21%, del 26%, del 19% y del 21%. Esto quiere decir que es una compañía que, para el tamaño que tiene, tener la capacidad de crecer los EPS al 20 y pico por ciento significa que nuestra rentabilidad a largo plazo podría ser más que interesante. Y como viste, el múltiplo no estaba tan caro o tan elevado en relación a este crecimiento, y como sabes, si se llega a dar este crecimiento, pues lógicamente ese múltiplo irá bajando. Por tanto, ahora podríamos plantearnos si invertir o no en Amazon, porque está aparentemente a un múltiplo atractivo en relación a los beneficios que se esperan para los próximos años, lo que quiere decir que, por ejemplo, si la compañía llega a generar esos 17 DPS y el mercado paga 25 veces, significa que el precio objetivo sería 425, cuando ahora mismo está cotizando a 210, es decir, doblaríamos, más que doblaríamos nuestra inversión, y aún así seguiríamos siendo conservadores. Lógicamente se tiene que dar este crecimiento, pero es verdad que con toda esta inversión que está viendo Amazon y que tiene clientes inmediatos que ya son una demanda en activo, por tanto, una vez inviertan todo ese capital, probablemente a corto plazo no tengan beneficios porque tendrán que gastar todo ese capital. Sin embargo, para los siguientes años el retorno de toda esa inversión podrá ser altísimo, porque además recuerda que esta compañía, al igual que el resto de empresas, tiene un ROIC del 13%, pero recuerda que también está distorsionado en el plano negativo porque tiene la parte de la tienda que tiene peores márgenes, que tiene menos crecimiento y que lógicamente también por esta parte está más distorsionado. Por tanto, si tenemos en cuenta no la facturación de la compañía, donde realmente la parte de la tienda crece menos, sino realmente el beneficio operativo solo de AWS y el crecimiento que tiene ese segmento, realmente el ROIC estaría por encima ligeramente de ese 20%, y al final eso es en lo que se traduciría nuestra inversión, precisamente porque pasaríamos de esos 210, como te decía, a los 425. Por tanto, es verdad que la rentabilidad a medio y largo plazo para esta compañía puede ser muy alta, si es verdad que ahora mismo hay bastante incertidumbre, como sabes. Por tanto, yo aquí te pregunto si realmente tienes una visión cortoplacista como el mercado, o por el contrario tienes una visión de más largo plazo. Como sabes, tanto Amazon, Google o Alphabet, también Meta, al igual que Microsoft, que también presentaron resultados la semana pasada, todas estas compañías han anunciado un incremento masivo en CAPEX, pero esto es porque tienen en la puerta llamando a más clientes, es decir, tienen mucha más demanda de la capacidad que tienen para poder absorber esa demanda. Por tanto, esto se traduce en que la inversión, el ROIC, la rentabilidad sobre el capital invertido, que ya es alta, además va a ser inmediata.
porque los clientes están esperando, y cuando tengan más recursos, más infraestructura para poder atender a esos clientes, lógicamente los beneficios están ya garantizados. Entonces, por eso te digo, ¿tienes una visión de corto plazo o por el contrario eres capaz de ver en estas compañías el potencial que tienen a 3, 5 o más años en adelante? Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de esta semana. Espero que te haya gustado y como siempre te dejo aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.